Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida a este evento, Una Semana con CBG, Revolución Biotecnológica y Genómica, que organiza el Centro de Biotecnología Genómica y la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de esta semana hemos tenido un acercamiento a este centro y el día de hoy cerraremos con una charla que seguramente les resultará muy interesante, así que no dejen de verla. Y bueno, para que nos pueda hablar sobre la temática que tenemos el día de hoy, tenemos al doctor Irán Mendoza. Él es investigador del CBG y nos va a platicar sobre esta temática interesante que les digo, pero antes de que pasemos con él, les voy a leer su semblanza para que lo conozcan un poco más. Él es jefe de Departamento de Transferencia Tecnológica. Tiene un doctorado en Ciencias con orientación en la biotecnología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de su experiencia ha tenido varios lugares en donde ha trabajado. Fue mentor de negocios en el Customer Discovery de los nodos bionacionales de innovación impulsados por el CONACYT en 2018. Además, estuvo en una estancia doctoral en the University of Nottingham en Reino Unido en 2017. Es autor del programa de enseñanza y transferencia en tecnología del CBG de 2020 y del programa del 2021. Además, implementó estrategias de propiedad intelectual para la identificación, monitoreo, evaluación, gestión y transferencia de figuras jurídicas. Estuvo también en la dirección de proyectos para la identificación del estado de arte sobre campos del área de tecnologías especializadas y métodos de enseñanza en propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Así que ya les va sonando un poco sobre lo que nos va a platicar. Y bueno, dentro del trabajo que está realizando, también ha tenido el desarrollo de dispositivos de agitación adaptable para baños de agua térmicos y un dispositivo para producción y medición de biogás con un modelo de utilidad. Tiene varias patentes que ha ido desarrollando a lo largo de su trabajo, que ha venido desarrollando con sus derechos de autor. Y bueno, sin más, los voy a dejar con el doctor Irán Mendoza para que les pueda platicar sobre el tema que nos preparó para el día de hoy. Adelante, por favor, doctor. Hola, Moni. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan amena. Y muchas gracias también por la invitación a la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología y al Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir mi pantalla para dar la presentación. Listo, Moni, ¿ya pueden verla por ahí? Excelente. Gracias, Harper. Y pues bueno, más que nada esta presentación es acerca de la investigación a la innovación. A lo largo de la semana hemos estado viendo diferentes aspectos que lleva a cabo el Centro de Biotecnología Genómica y pues me tocó a mí cerrar todo este programa hablándoles un poco a grandes rasgos de lo que realizamos en el Centro de Biotecnología y cómo se ha llevado desde sus inicios, cómo todas las actividades de investigación, desarrollo tecnológico que se llevan, cómo hemos podido alcanzar la innovación. Y bueno, sobre esta charla, pues primero vamos a ver un poco de lo que se hace en el CBG, vamos a ver los aspectos de innovación, de la importancia de la propiedad intelectual en términos de innovación y también cómo se lleva la gestión en propiedad intelectual para poder alcanzar esta innovación. Nosotros, el Centro de Biotecnología Genómica, somos uno de los 20 centros de investigación y posgrado del Instituto Politécnico Nacional y al igual, ¿no?, que las dependencias académicas del IPN, pues estamos integrados por alumnos, en nuestro caso, alumnos de maestría y doctorado del programa de biotecnología genómica, por el personal de apoyo y asistencia a la educación y por el personal de investigación, el personal docente y todos los funcionarios que aquí operan en el área administrativa para llevar toda la dinámica de investigación, desarrollo tecnológico y de enseñanza. Nosotros nos encontramos en la zona norte del país, en el estado de Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa.
El Centro de Biotecnología Genómica se fundó en 1999 y se posicionó en esta área, en la zona del sur de Texas, por ser una región estratégica, por la actividad económica que se lleva a cabo en esta parte del país en cuanto a la maquila y también por el área agrícola y ganadera. Nosotros, pues como bien lo dice su nombre, es un centro de investigación en biotecnología genómica. Es decir, todas las investigaciones que se llevan aquí tienen que ver con el estudio, la comprensión y la derivación de productos y servicios a partir de organismos o a partir de agentes biológicos, que ese es lo primordial de la biotecnología. Y la parte de la genómica es pues para el entendimiento de cómo está compuesto el genoma de los microorganismos para hacer una comprensión de este y ver qué utilidades nos puede conferir. Dentro del CBG tenemos 4 pilares. Estos pilares pues son llevar a cabo investigación en sus laboratorios, la formación de talento, es decir, la formación de capacidades en los estudiantes, tanto de la maestría como del doctorado. Asimismo, el cuerpo de investigación recibe alumnos de tesis de licenciatura de las universidades y escuelas que están por ahí por la región y también estudiantes de servicio social. Asimismo, se lleva a cabo a través de esta línea de la investigación y la formación de talento, el desarrollo tecnológico, es decir, el producto final que se obtiene de las tesis y de las líneas de investigación. También en los mismos laboratorios se llevan a cabo servicios especializados, es decir, servicios como de análisis, de diagnóstico, que se le brindan a la comunidad, al sector productivo, sector educativo y también al gobierno. Entonces, estas 4 son las actividades que realizamos principalmente ahí en el Centro de Biotecnología Genómica y son las que integran la dinámica pues, de nuestro centro. De las líneas de investigación, se tienen 3 campos de generación del conocimiento, que en estas es donde se pueden agrupar todas las investigaciones que se realizan. La número 1 es la biotecnología ambiental y microbiana. La 2 es la biotecnología agropecuaria y de recursos genéticos. Y la número 3, la biotecnología biomédica y farmacéutica. En estos 3 campos, pues se tienen 12 laboratorios en todo el centro, los cuales están ubicados, ¿no?, en estas ramas. Si los vemos en la parte superior, de izquierda a derecha, se tiene el laboratorio de biotecnología industrial, en donde llevan investigaciones que están relacionadas con los microorganismos que son fermentadores en bebidas alcohólicas o aquellos que son fermentadores y pueden ser aplicados, por ejemplo, en la industria de la panificación. También tenemos el laboratorio, el siguiente al lado derecho, laboratorio de biotecnología farmacéutica, donde ellos llevan investigación que está relacionada con el acoplamiento molecular o con la investigación sobre biomoléculas o moléculas que tienen un principio activo específico. Continuando, tenemos el laboratorio de biotecnología genómica, donde hacen estudios sobre genómica estructural o caracterización molecular. Finalmente, del lado derecho, laboratorio de biomedicina molecular, donde su línea está relacionada con el control de mosquitos, de Aedes aegypti, que pues es el vector del virus del dengue. Tanto control biológico y control molecular. En la parte media, del lado izquierdo, está el laboratorio de biotecnología ambiental, donde llevan investigación sobre agentes para el biocontrol de insectos plaga, insectos que pueden afectar la producción, por ejemplo, del maíz, como Spodoptera frugiperda. Y continuando, está el laboratorio de bioinformática, en el cual llevan investigación
que está relacionada con la diversidad genética y la estructura de poblaciones. Otro laboratorio es el de servicios, el cual pues está orientado principalmente a brindar servicio tecnológico especializado, por ejemplo, con la identificación de bacterias o la identificación de microorganismos. Posteriormente, el laboratorio de biotecnología animal, en donde están enfocados en la búsqueda de genes relacionados con características productivas. Esto en el ganado, características que son deseables, ¿no?, para el consumidor. Y finalmente, en la parte de abajo, del lado izquierdo, el laboratorio de biotecnología experimental, donde llevan a cabo procesos de microencapsulación para compuestos que pueden ser liberados en campo, en el campos que son para la agricultura, así como también de bioformulados que pueden estimular el crecimiento de los cultivos. Continuando, el laboratorio de medicina de la conservación, en el cual tiene investigación relacionada con la conservación de especies, en este caso de las tortugas marinas que pues llegan a desovar en las costas de México. También tenemos el laboratorio de biotecnología vegetal, en el cual estudian los recursos fitogenéticos que se tienen, así como adaptar especies de plantas en ciertas regiones del país, es decir, poder explotar el germoplasma. Y finalmente, el laboratorio de interacción ambiente-microorganismo, donde lo que estudian pues, son las comunidades microbianas que se adhieren, por ejemplo, en las raíces de los cultivos y ver cómo éstas contribuyen como consorcio para el desarrollo de las plantas. Y pues bueno, estos son los 12 laboratorios que tenemos en el Centro de Biotecnología Genómica, en los cuales se llevan los servicios tecnológicos, las líneas de investigación y la formación de los estudiantes, así como el desarrollo tecnológico. Y bueno, ¿cómo es que nosotros consideramos que hemos alcanzado o hemos estado siguiendo una línea de innovación? Hablando en los términos de propiedad intelectual. Con todos los recursos que tenemos, con todas las entradas que tiene el Centro de Biotecnología, con sus líneas de conocimiento, sus laboratorios, ¿cómo hemos llegado nosotros a la innovación? Pues primero para esto vamos a definir la innovación, que este concepto pues, llega a tener diferentes definiciones dependiendo en el campo, ¿no?, del que se esté hablando, ya sea el educativo, desarrollo tecnológico o de servicios. Para nuestro caso, en el área tecnológica, por parte de Mark Chason de Motorola Labs, dice que es la creación de nuevas ideas, procesos o productos que cuando se implementan conducen a un cambio positivo y efectivo de la creación para llevar a un cambio positivo y efectivo. Por otro lado, Jonathan Rowe de Gen Express Inc. dice que la innovación es algo nuevo para su negocio que satisface una necesidad sin explotar a los clientes. Y finalmente, por parte de la World Intellectual Property Organization, dice que la innovación significa hacer algo nuevo que mejore un producto, proceso o servicio, y que muchas de estas innovaciones pues, pueden protegerse mediante derechos de propiedad intelectual. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento el término de innovación y solemos asociarlo con la novedad, ¿no? Con algo nuevo, algo que no hemos visto. Y para este caso, es precisamente esto, es la creación, la novedad de productos, procesos o servicios que pues, nos otorgan un cambio positivo o nos satisfacen una necesidad. ¿Cómo podemos evaluar la innovación? ¿O cómo podemos saber si nuestra organización está llevando a cabo procesos innovadores o estamos alcanzando un producto innovador? Pues el Global Innovation Index, este es un índice que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En este índice lo que pretenden es hacer un diagnóstico o exponen un diagnóstico con una puntuación estandarizada. Es decir, con 81 indicadores evalúan las economías, es decir, a los países.
evalúan cómo están sus capacidades y cómo están sus resultados para poder ver pues cuál es el estado actual de cada uno de estos países. Países que son miembros, que pertenecen a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. De esta manera se puede establecer en qué estado se encuentra, ya sea un estado avanzado o un estado emergente. Para poder realizar este tipo de diagnóstico, se establecen dos parámetros principales, que son las capacidades y que son los resultados. En la parte de arriba podemos observar por ahí un nodo del cual se derivan 5 indicadores. Estos indicadores tienen que ver con la parte interna, es decir, la parte que está dentro de las economías de los países. Aquellos factores que van a determinar en un momento los resultados que vamos a considerar nosotros para la innovación. Entre estos factores que condicionan están principalmente las instituciones. ¿Cuál es la dinámica interna que se tiene dentro de la institución en cuanto a los reglamentos o en cuanto a su gobernanza que permite o estimula llevar a cabo la innovación? También se tiene en cuenta pues el capital humano, el personal que lleva a cabo todas estas actividades, principalmente en la educación. ¿Qué es lo que se está llevando en la educación? ¿Cuál es la formación que se le está dando a todas estas personas y cuál es la eficiencia terminal profesional que tienen? Porque en algún momento son las personas, es el personal quien va a poner la parte creativa para llegar a la innovación. También se evalúa la infraestructura, es decir, qué se tiene en cuanto a las tecnologías de información, cuál es la infraestructura que se tiene en las instalaciones que permite llevar a cabo las invenciones, desarrollar la creatividad, etcétera. Otra más es el mercado, es decir, cómo se encuentra el mercado de esa economía que pues va a permitir esa corriente, ¿no?, de innovación. ¿Qué tan sofisticado es que la generación de conocimiento, la tecnología y los servicios se puede estar anclando? Es decir, distribuyendo, porque en algún momento lo que nosotros buscamos es tener un producto o un servicio que llegue a un usuario final. Y finalmente, como otro integrante de las capacidades, son las empresas. Es decir, las empresas que se encuentran dentro del país, ¿cuál es su sofisticación? Es decir, ¿qué tienen ellos para que puedan incluir de tecnología? Es decir, ¿pueden ellos adoptar tecnología? ¿Qué tan avanzada está esta tecnología? Porque son quienes, a final de cuentas, van a poner en práctica todo lo que se desarrolle en cualquier tipo de organización, ya sea un instituto de investigación, sea un laboratorio, sea una universidad o sea otra empresa. Entonces, todos estos factores son los que determinan las capacidades que hay dentro de una economía, para finalmente, pues pasar a los resultados. Es decir, ¿qué es lo que estamos obteniendo con toda esta dinámica interna? Se está llegando a productos, se está llegando a servicios y cómo podemos identificarlos. Así que lo que se plantea en este índice son aquellos productos o figuras de propiedad intelectual, que pueden ser patentes, modelos de utilidad, que pueden ser secretos industriales, etcétera. Y posteriormente, ¿a qué llegan estos desarrollos? ¿Llegan a un producto? ¿Llegan a un servicio? Porque estamos hablando de que una tecnología puede ser un proceso, puede ser un formulado, puede ser un material distinto, pero esto desencadena en que se llegue al emprendimiento, a que se llegue a una nueva empresa o en dónde se queda ese desarrollo tecnológico. Entonces, todos estos factores son los que se consideran en el índice para evaluar a los países. Cada año se emite uno de estos comunicados en donde se plantean 143 países que son miembros de la WIPO, y aquí podemos nosotros observar cuál es el indicador de cada uno de ellos. Y esto está hecho con un nivel de profundidad y precisión pues muy amplia. Finalmente, ¿a dónde vamos o a dónde quiero llegar con todo esto? Que para poder evaluar, en este caso, para el Centro de Biotecnología Genómica,
nosotros estamos en un estado en el que ya se tienen desarrollos tecnológicos, ya se tienen productos intangibles de toda la dinámica de investigación dentro del centro. Y ahorita estamos en una etapa de transición a la que lo que queremos llegar es a crear negocios, a crear startups, a que esto vaya de laboratorio al mercado. Pero ¿cuál es el valor, o sea, que tiene la innovación? ¿Cuál es el valor que tiene la propiedad intelectual? ¿O por qué esto es importante que lo escuchamos en todos lados? Pues bueno, la propiedad intelectual, ya sea una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial, brinda posicionamiento en el mercado a una organización. Es decir, como se va a obtener un derecho exclusivo por una invención, eso quiere decir que me va a blindar a mí de que terceros puedan explotar esta invención sin mi consentimiento durante un tiempo determinado y con un efecto territorial. Por ejemplo, si todas las solicitudes de patente, las patentes otorgadas que se tengan por parte de una organización, eso quiere decir que nadie más puede utilizarlas una vez que están otorgadas, ya que se obtuvo un derecho de exclusividad, tanto para producir, para distribuir, para fabricar, etcétera. Entonces, eso me posiciona a mí en el mercado al ser la única organización que puede estar utilizando esa invención. Claro que esta se puede en algún momento transferir, conceder una licencia a un tercero a cambio de una compensación económica para que ellos también puedan utilizarla. Esto trae un incremento de ganancias. Es decir, cuando ya se tiene una invención, esta misma se puede transferir o licenciar para poder obtener esta compensación económica. Una compensación económica que es por el esfuerzo y la creatividad que se imprimió por parte de los investigadores y del personal operativo que estuvo implicado en esto. Así que en el momento en el que se transfiera esa tecnología, pues se va a poder recibir, ¿no?, una cantidad importante por tener ese derecho exclusivo y estárselo concediendo a una tercera parte. Así también puede tener atracción de inversionistas. Cuando se busca inversión, el tener figuras de propiedad intelectual es un reflejo de las capacidades que tiene la organización. Capacidades que van de investigación, en innovación, capacidades técnicas y creativas. Además de que se está asegurando que ya se tiene la exclusividad en una invención. Entonces, eso le da la seguridad a un inversionista de que va a tener cierto porcentaje de éxito para poder comercializar esa tecnología. Finalmente, también se tiene poder de negociación. Al tener un repertorio de propiedad intelectual, esta puede ser evaluada, ya sea que se tenga una, dos, tres figuras de propiedad intelectual. Estas se pueden evaluar, saber cuál es el precio que tiene esa tecnología, cuánto es lo que vale esa tecnología, ya sea por el costo que tomó elaborarla, por todo el proceso de investigación que se llevó, todo lo que se invirtió para poder desarrollarla, o bien cuál es el costo que tiene en el mercado. Es decir, tecnologías similares que me están resolviendo una misma problemática o me confieren una misma solución, ¿cuál es el valor que existe en el mercado? Adicional al valor que tiene para un tercero adquirir esa tecnología. De esta manera nosotros podemos estimar cuál es el valor que tendría para la transferencia y eso me confiere a mí un poder de negociación amplio para poder recibir pues un incremento en las ganancias. Y también se tiene una imagen positiva, ya sea de forma organizacional o también de forma personal. Si nosotros como investigadores podemos ponerla en nuestro currículum y esto te da ciertos puntos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores. Es un reflejo de que esas investigaciones están concluyendo en un activo intangible de propiedad intelectual, como una patente o un modelo de utilidad, así como también derechos de autor. También para las
organizaciones es una imagen positiva porque es reflejo del conocimiento, de la especialización y de sus capacidades técnicas. Así que este es el valor o algunos de los aspectos que se pueden considerar que tienen valor en la innovación y que brinda la propiedad intelectual. Y pues bueno, después de platicarles un poco de lo que hace el Centro de Biotecnología Genómica, de cómo se puede evaluar o tomar un diagnóstico de la innovación y del valor que tiene la innovación, de las ventajas que traen las figuras de propiedad intelectual, les voy a platicar qué es lo que se ha logrado hasta el día de hoy en términos de propiedad intelectual en el Centro de Biotecnología Genómica, que somos una institución joven, somos una dependencia joven que tiene 20 años, que fue fundada en el 99, pues a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Es un proceso en el cual se tuvieron que establecer líneas de investigación, fue llegando el personal, se fue diversificando hasta llegar a 68 casos de propiedad intelectual ahora en el 2021. Estos casos se dividen en derechos de autor, que son, por ejemplo, obras literarias, de las que se tienen 13 certificados emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor en México. También se tienen registros de marca, tanto en procesos como aquellos que ya fueron concedidos. Se tienen 16 registros de marca, los cuales pues le dan una identidad a un servicio o a un producto que se brinda por parte de los laboratorios. Se tiene también un diseño industrial por parte de uno de los laboratorios en cuanto a un diseño del Politécnico con un par de orejitas, ¿no? Por los burros blancos. Se tienen también transferencias tecnológicas con algunos prospectos de las mismas tecnologías que se desarrollaron. Hablar de transferencia tecnológica, estamos hablando de una figura de propiedad intelectual, por ejemplo, una patente, que se puede conceder o licenciar a una tercera parte, por ejemplo, a una empresa que esté interesada en dicha tecnología, en asimilarla para implementarla en sus procesos de producción, que le va a conferir una ventaja, por ejemplo, de que le reduzca el costo, de que sea más eficiente, que tenga cierta eficacia. A eso nos referimos con transferencia tecnológica, de poder llevar lo que se generó en el laboratorio y está protegido con una figura de propiedad intelectual, poderlo llevar y que se instaure en el sector productivo. Patentes, pues bueno, es de lo que tenemos más. Tenemos 31 casos entre las solicitudes que se tienen en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y aquellas que ya tenemos también otorgadas, que son las que ya cumplieron con un criterio de novedad, de actividad inventiva y de aplicación industrial. Estas patentes, pues la mayoría de ellas está relacionada para el uso médico, es decir, en el área farmacéutica, con compuestos pues, que pueden ser aplicados en ciertos tratamientos o en ciertos padecimientos en la salud. Y finalmente, tenemos dos modelos de utilidad. Uno de ellos con un horno que fue diseñado para mantener cierta temperatura y ciertas condiciones de uso. Y también un dispositivo pues, que está relacionado con la toma de muestras para el procesamiento de la carne. Quienes son los autores y los inventores de todos estos casos figuran 16 docentes y 8 alumnos. Alumnos que estuvieron durante el proceso de desarrollo de estas invenciones, tanto de maestría como de doctorado, y docentes, pues que se encuentran ahí con nosotros en el centro, que son investigadores, que son formadores de talento y que tienen una línea de investigación bien establecida. Muchos de estos investigadores no solo tienen una figura de propiedad intelectual, sino tienen 2, 3, 5, 15 figuras de propiedad intelectual, que puede ser aditivo. Tienen tanto derechos de autor, solicitudes de patente, modelos de utilidad o diseños industriales.
Y estas se distribuyen pues según las áreas del conocimiento que tenemos ahí en el centro. 27 de estas pertenecen al área de biotecnología médica y farmacéutica, 23 en la biotecnología agropecuaria y de recursos genéticos, y 9 se ubican en la biotecnología ambiental y microbiana. Mientras el resto, las otras 9 solicitudes, vienen de los servicios que se derivan de cada uno de estos laboratorios, principalmente por el registro de las marcas. ¿Cómo es que hemos llegado a obtener todos estos resultados que son reflejo, ¿no? Principalmente de los investigadores y de los estudiantes, que son ellos quienes ponen este aporte creativo desde el nacimiento de una idea, desde la concepción, desde que ellos aterricen un proyecto y lo desarrollen operativamente dentro del laboratorio. ¿Cómo es que se lleva después de esta concepción, de esta materialización de los proyectos en productos y servicios? ¿Cómo lo hemos llevado a estas solicitudes? Normalmente, pues, se necesita de un sistema de gestión de la propiedad intelectual, el cual implica todo un camino que no es un camino corto, sobre todo si sabemos que el tiempo que se lleva para que se logre adquirir una figura de propiedad intelectual, pues es muy diverso. Es muy diverso, desde que puede ser, por ejemplo, obtener un certificado de derechos de autor, que lo más corto que lo que hemos recibido es alrededor de 1 o 2 meses, hasta de 3 a 5 años en las solicitudes de patente. Que bueno, en las solicitudes de patente pues es necesario que se cumpla con ciertos criterios como la novedad, es decir, que no exista algo similar o exactamente igual a esa invención y que se tiene que hacer un examen muy minucioso por la autoridad competente y que no solamente es en México, sino que es a nivel mundial, en donde se tienen que revisar bases de datos tanto nacionales como regionales para poder cerciorarse de que esa invención sea única, esté resolviendo un problema de una forma que no se le pudo haber ocurrido a cualquier persona, aunque sea un experto en el mismo campo técnico. Entonces, pues hay que tener cierto conocimiento en esta área para poder apoyar de manera efectiva, ¿no?, a los investigadores, lo cual inicia con una cultura de propiedad intelectual. Eso es bien importante porque primero necesitamos conocer, ¿no?, para hacer. Y con esto es imprescindible que se pueda identificar de lo que estoy haciendo yo dentro del laboratorio, si estoy llevando a cabo una investigación, ¿esta dónde va a desencadenar? La información que yo tengo puede ser publicada como una obra literaria, como un libro. Las fotografías que estoy tomando de mi colecta o de mi monitoreo, esas pueden ser utilizadas para elaborar un álbum fotográfico y que de este yo pueda obtener un derecho de autor. O bien, estoy compilando suficiente cantidad de información que organicé de una forma específica para poder interpretarla y conforme una base de datos, que esto también puede entrar como derechos de autor. Entonces, lo que yo estoy elaborando ahí dio pie a un método, a un dispositivo o a una nueva forma, a un nuevo material o un nuevo sistema que puede aplicar como una patente, como un modelo de utilidad. El diseño que yo elaboré contiene elementos que son ornamentales y que son apreciables visualmente y atractivos, que estos pueden aplicar como un diseño industrial. Es decir, ¿qué es todo lo que yo tengo en el repertorio de mi investigación que puedo aprovechar para obtener un derecho de propiedad intelectual? Con esto va la cultura de propiedad intelectual, a, a que se concientice a todo el personal de lo que se está haciendo y de lo que se puede obtener para que se vuelva algo normal o algo natural, que no se tenga que batallar, ¿no?, para identificar estas figuras. Posteriormente, es muy importante hacer un diagnóstico en la organización
que este diagnóstico me permita ver qué es lo que se está haciendo en el laboratorio, qué puede aplicar para la propiedad intelectual, cuáles son las prácticas que se tienen por el personal administrativo en cuanto a esta gestión. Se están haciendo programas de enseñanza, programas educativos, se le está dando un seguimiento a toda esta dinámica y continuando también se tiene un proceso creativo, que en el proceso creativo y la parte de investigación y desarrollo es donde participa directamente el investigador, ya sea un estudiante o ya sea propiamente el personal docente, porque son ellos quienes dominan la parte técnica. Es decir, no hay nadie que sea un experto, no hay nadie que conozca mejor la investigación que los propios investigadores o los propios estudiantes en el caso de la tesis. Entonces, son ellos quienes determinan ese proceso creativo y toda la parte operativa. Así que esta parte sí es imprescindible, porque dentro de una investigación hay muchas ocasiones que cuando se termina la investigación, identificamos que sí es una buena investigación, o sea, es creativo, sin embargo, existe algo que ya es igual. Entonces, no aplica para una solicitud de propiedad intelectual. ¿Hay generación de conocimiento? Claro, pero no es equitativo el tener el enfoque que se tiene con, por ejemplo, con un artículo científico al enfoque que se tiene con un documento de patente. El artículo científico tenemos pues la generación de conocimiento y donde se está exponiendo o divulgando cómo se llevó a cabo y el producto que se obtuvo. Y en la parte de la patente, lo que tenemos son detalles técnicos de novedad sobre actividad inventiva que van directamente a el área industrial. Entonces, es imprescindible estar en contacto con los investigadores, quienes dominan toda la parte técnica, para poder por ahí hacer una vigilancia tecnológica o una búsqueda tecnológica que les pueda contribuir a todos estos desarrollos que ellos elaboran. Posteriormente, pues hay que identificar, ¿no?, en qué aplica, qué tipo de figuras se pueden aplicar que deriven de una investigación, hacer un monitoreo de estas figuras, porque no termina con que se haga el ingreso ante la autoridad competente, sino que en ocasiones se recibe un requisito en donde están citando algún detalle que encontró el examinador y pues que hay que darle una respuesta. Entonces, muchas veces esto está relacionado con los aspectos regulatorios que vienen ahí en las leyes que regulan esto y pues hay que revisar, interpretar legalmente, ¿no?, lo que se está pidiendo y dar una buena respuesta concisa, que siempre aquí es imprescindible, siempre estar en contacto con el investigador, porque ellos son quienes dominan totalmente una parte técnica, quienes tienen una expertise y una amplitud sobre lo que se realizó en la patente y son ellos quienes pueden dar ese punto de vista final, si se puede dar una respuesta o no. Entonces, aquí, por cualquier lado que lo veamos, los investigadores juegan el rol principal, porque es la parte creativa, es la parte de revisión, es la parte operativa. Y finalmente, el último punto que tenemos es la monetización. ¿Cómo se lleva después de que nosotros obtenemos una figura de propiedad intelectual? ¿Cómo podemos, pues, obtener una retribución económica de ella? Ya sea que se obtenga un licenciamiento, que encontremos una persona, una organización que desea adquirir esta tecnología, o que podamos establecer nosotros una startup, que podamos emprender a partir de este desarrollo tecnológico que elaboramos. Lo que estamos haciendo nosotros en el Centro de Biotecnología Genómica en cuanto a cultura de PI, pues llevamos a cabo desde hace tiempo un programa de enseñanza, el cual está relacionado con la propiedad intelectual, las figuras de transferencia de tecnología y también poniendo las bases para el emprendimiento de base tecnológica. Este programa pues se emite
para todo el personal del Centro de Biotecnología Genómica, tanto para los estudiantes, los investigadores y el personal de apoyo y asistencia a la educación, porque somos todos los que estamos dentro del centro. Entonces, todos necesitamos saber qué es lo que se está haciendo en el centro, qué es lo que hace mi vecino de al lado, qué es lo que hace mi vecino de enfrente, porque en cualquier momento, pues nosotros podríamos ser autores de algo o inventores de algo, que no es algo complicado. En ocasiones nos pensamos que derivar en una invención tiene que requerir una inversión muy amplia o tiene que requerir muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Y hay muchísimas invenciones que pues nos llegan a parecer obvias ya cuando las comprendemos o las vemos elaboradas, pero están resolviendo un problema práctico en cualquier área económica, es decir, que se puedan anclar en cualquier actividad económica industrial. El proceso creativo, esto es bien importante porque pues muchas veces nos encontramos que lo que elaboramos ya se le había ocurrido a alguien antes o al mismo tiempo que a mí, solo que en un lugar diferente. En este proceso creativo, lo que hacemos o se hace dentro del Instituto Politécnico Nacional es determinar un estado del arte, que es una práctica pues, que se lleva a cabo, ¿no?, en cualquier organización para tratar de determinar cuál es el estado actual referente a un campo técnico o referente a la solución de una problemática. ¿Por qué nos es importante? Porque así podemos conocer diferentes maneras de llevar a cabo una misma función, diferentes maneras de obtener un producto, diferentes soluciones para un mismo problema y identificar también el nivel de desarrollo tecnológico para finalmente poder orientar la innovación. Es decir, en el estado del arte, que es el estado actual de información que podemos encontrar en cualquier medio público, nosotros podemos determinar qué es lo que hay en el mercado, qué hay en el sector de investigación y qué hay en las invenciones. Así yo puedo evaluar lo que tenía en mente, lo que tenía de idea para elaborar, qué más existe relacionado a esto. No que tenga los mismos elementos de mi tecnología, sino qué más existe que pueda solucionar el mismo problema que yo planteé. De esta manera, yo puedo identificar diferentes variantes en un dispositivo, por ejemplo, que lleve a cabo una función, puedo identificar las variantes que tienen otros dispositivos y poder implementar nuevos elementos que le confieran mayor eficacia, mayor eficiencia, un tiempo menor para llevar una función, que sean más sensibles, etcétera. Es decir, características técnicas que me confieran una ventaja. Así es como se plantea, pues, el proceso creativo para orientar la innovación, partiendo de un estado del arte, de la revisión bibliográfica, de una revisión en la divulgación científica, como en artículos científicos, de solicitudes de patente que están actualmente en trámite y de productos que se encuentran en el mercado. De esta forma podemos determinar cuál es el estado del arte. ¿Qué interpretación se le puede dar, por ejemplo, a los documentos de patente? En ocasiones nos resulta algo complicado porque no habíamos visto un documento de patente o por la estructura que tiene o el lenguaje que se maneja tanto técnico y legal. Sin embargo, una vez que logramos comprender a qué pertenece cada uno de los segmentos que tiene una patente, se le puede dar una interpretación técnico-científica, se le puede dar una interpretación comercial y jurídica. ¿Por qué? Aquí podemos encontrar un campo técnico, es decir, a dónde pertenece esa invención. Si es un nuevo uso médico de algún compuesto con una utilidad farmacéutica, pues bueno, podemos identificar que va en el campo técnico dirigido a los farmacéuticos. El tipo de tecnologías existentes. No solamente encontramos una tecnología cuando hacemos una búsqueda, sino vamos a encontrar un sinfín de invenciones que están relacionadas con la invención que yo quiero realizar o con la invención que yo ya tengo.
Podemos identificar el nivel de desarrollo tecnológico, porque podemos hacer un trazado desde la primera invención que se solicitó respecto a este campo técnico y cuál ha sido la evolución que ha tenido esta tecnología. Así identificar y ver una tendencia en la tecnología. Es decir, cuál es la necesidad, cuáles son los elementos técnicos que están implementando para solucionar un problema u obtener un beneficio. Podemos identificar a los desarrolladores de la tecnología, ya sean empresas, instituciones académicas, inventores independientes, y podemos ver dónde está la competencia. O bien, verlos también como posibles licenciatarios. ¿Quiénes son los que están interesados en este tipo de tecnología? Y si yo identifico una organización del sector privado que está haciendo desarrollos tecnológicos y veo que lo que yo desarrollé dentro de mi organización, ya sea una institución pública, tiene ventajas sobre esas tecnologías, yo puedo contactarlo y ver si es posible licenciarle mi tecnología, porque ya identifiqué que él está interesado en cierto campo. También esto me permite, pues, obtener o ver posibilidades para inversión en investigación y desarrollo. También ver si yo puedo establecer alguna alianza estratégica en la cual pueda derivar, pues, en una startup. Es decir, yo tengo una tecnología que realiza o tiene una ventaja funcional respecto a la tecnología que tú tienes y vemos si la podemos explotar. También se puede identificar la libertad de operación. Fue muy, pues, conocido en el medio que hay ciertos países en los que no se tiene el derecho de exclusividad. Es decir, si yo realizo una solicitud de patente en México, únicamente en México es donde yo voy a obtener ese derecho. Lo que quiere decir que en los Estados Unidos tengo una libertad de operación. Como allá no se tiene el derecho o no se tiene esa patente porque no se solicitó, quiere decir que en ese país pueden explotar mi tecnología. Así que alguien que se dé cuenta de que yo hice un desarrollo tecnológico que tiene cierta relevancia en el mercado, la puede explotar sin estar infringiendo en mis derechos. A eso se le conoce como libertad de operación. Y eso es algo conocido, ¿no? Que pues no es algo muy leal, ¿no? Pero es algo que legalmente es permitido. Es por eso que es bien importante. Ojo, no existen patentes internacionales, es decir, no existe una patente mundial. Existen patentes que son regionales, que se pueden ingresar por una oficina regional, pero aún así tienen una independencia legal. Se tienen que ingresar en cada oficina nacional para que sea concedida. Entonces, alguien que quiera obtener una tecnología que puede ser aplicada en diferentes mercados, es necesario solicitarla en las diferentes oficinas nacionales. Así también, pues se puede determinar un estatus legal de las solicitudes de patente, saber cuáles están en trámite, cuáles están otorgadas, cuáles han sido canceladas, para poder determinar, pues, si podría yo tener una libertad de operación, ¿no? Si hay una patente que ya está cancelada, yo puedo utilizarla libremente, porque ya se perdieron los derechos de exclusividad. Todo este tipo de información se puede interpretar de un solo documento de patente. Así también, pues, hemos realizado algunos estudios de vigilancia tecnológica, no solo de una invención, sino de un campo técnico, es decir, de diferentes formas en las cuales se realiza una función o se resuelve una problemática para evaluarlas. ¿Cuáles son los mercados en donde tiene mayor relevancia? ¿En qué país se solicita el mayor número de patentes respecto a este campo técnico? Llámese el agrícola, llámese el farmacéutico, etcétera. Entonces, podemos ver ahí nosotros también una tendencia tecnológica. ¿Cuáles son los tipos de invenciones que hay? ¿Son dispositivos? ¿Son métodos? ¿Son formulaciones? ¿Son sistemas? ¿Qué es? ¿A dónde llegamos con todo esto? A un estatus. A un estatus de cuál es el estado actual sobre cierta tecnología, sobre cierto campo técnico, que nos permita tomar una decisión, es decir, orientar la innovación.
Y finalmente, esta es una etapa de transición en la que nos encontramos en el Centro de Biotecnología Genómica, donde ya se tienen bien establecidas las líneas de investigación, ya hay desarrollos tecnológicos, hay solicitudes de patente en trámite y se tienen patentes otorgadas. Entonces, ahora lo que estamos buscando es llevarlas al mercado, ya sea por un licenciamiento, transferencia de tecnología, o bien por el propio emprendimiento de base tecnológica de los investigadores y de los estudiantes. Que esto lo pretendemos lograr pues entre las dependencias del Instituto Politécnico Nacional y también por las capacidades que se tiene ahí del propio personal. Con esto lo que se busca es encontrar que encajen los productos que ya se tienen desarrollados en el mercado, es decir, con un product market fit. Es encontrar que mi producto resuelva una necesidad, brinde una satisfacción o bien esté atendiendo una necesidad en un área específica del mercado. Con esto, las estrategias que se están implementando son con la búsqueda de clientes, la validación de clientes. En esto no estamos validando la tecnología, sino estamos validando el problema que queremos resolver. Si el producto que tenemos es para el control biológico de ciertas especies de insectos que afectan los cultivos, llámese el del maíz, lo que yo quiero validar no es lo que yo elaboré, sino yo quiero validar que existe una problemática que está relacionada con las plagas de cultivo. Tratar de ver esta problemática en dónde se ubica. ¿Es la primera necesidad que tiene mi cliente? ¿Es la segunda? Es decir, ponderar todo el orden de necesidades que se tiene para ver dónde se ubica esta necesidad. Ver también qué más necesita mi cliente, cuál es la prioridad que él tiene y si se solucionaría con el desarrollo tecnológico que yo elaboré. Es decir, se está planteando una hipótesis sobre lo que creeríamos, así como se hace en el laboratorio, plantear una hipótesis que puede ser descartada o no descartada. Poder hacer un proceso de iteración, es decir, una toma de decisión, de cambiar de rumbo dependiendo de las respuestas que se obtengan del sector productivo. Asimismo, encontrar un modelo de negocio el cual pueda ser replicable y escalable para que ese desarrollo tecnológico, pues como emprendimiento, siga creciendo. Un modelo de negocio, estamos hablando de la forma en la que yo voy a llevar mi producto desde mi organización hasta el usuario final. Ver cuáles son los segmentos de cliente que voy a tener, qué tipo de cliente tengo, cuáles son las necesidades que tiene mi cliente, ver cuáles son los canales de comercialización que utiliza mi cliente, el tipo de relación que yo puedo establecer con mi cliente, si es una compra a través de e-commerce, si es una compra en un establecimiento, con un retailer, o bien si es por contrato. Determinar cuáles son las actividades clave que yo necesito para producir ese producto, ese formulado, qué necesito yo para distribuirlo, para empaquetarlo, cuáles son las disposiciones legales que tengo que cumplir en el caso de que tenga que tener alguna certificación, etcétera. Y cuáles son los recursos clave que yo necesito. Tengo propiedad intelectual, tengo recursos humanos, tengo infraestructura. ¿Qué necesito yo para llevar mi producto hasta el cliente? Eso es un modelo de negocios. Entonces, estamos en una etapa de transición en la que ya tenemos desarrollos y servicios y ahora lo que queremos es pues llevarlo al emprendimiento o a una transferencia tecnológica. Y pues bueno, ya para cerrar de los aspectos importantes de toda esta charla de lo que hemos realizado en el Centro de Biotecnología Genómica, de todos los laboratorios que se tienen, todas las líneas de investigación, todas las figuras de propiedad intelectual y las prácticas que se están tomando dentro de la institución, pues es muy importante, ¿no? Conocer nosotros cuál es el enfoque que tiene mi organización, mi laboratorio, mi dependencia, qué es lo que yo realizo.
hago cuestiones de biotecnología, hago cuestiones de mecánica, hago cuestiones de servicios, etcétera. ¿Y cuál es mi alcanzable? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuáles son las capacidades que tengo dentro de la organización? ¿Tengo el personal? ¿Cuáles son las actividades que se tienen en cuanto a los instrumentos legales? ¿Y hasta dónde puedo llegar yo con ellos? ¿Cuáles son los resultados que puedo obtener en mi laboratorio? O bien como inventor independiente. No tienen ni idea de cuántas invenciones hay en las bases de datos que vienen de inventores independientes. El otro día estaba platicando con un colega de ahí del CBG por una búsqueda tecnológica que estábamos haciendo y estábamos viendo las invenciones pues que habían sido publicadas en la Gaceta del INPI y me llamó la atención una que yo creo que todo el mundo, ¿no? Hemos tenido problemas para cargar los garrafones o los bidones de agua, los que traen 20 litros, que a una persona se le ocurrió un modelo de utilidad en el cual incorporó un par de rueditas a estos pues estructuras en las que el bidón o el garrafón se inclina para poder vertir el agua en algún otro recipiente. Entonces él incorporó unas rueditas y tiene la misma función de inclinación. Y también le incorporó una manija que la manija es desplegable, entonces se puede guardar, se puede de ahí tomar para llevar el bidón y tiene incorporado ¿qué? Las rueditas, el dispositivo para poder manipular el bidón y también la manija, ¿no? Que es extraíble. Y esto está en solicitud, entonces esto aplica como una invención de un modelo de utilidad. Entonces hay un sinfín de cosas a las que podemos llegar con nuestra capacidad inventiva, ¿no? E intelectual humana, que en ocasiones no nos damos cuenta, pero ahí están todas las figuras de propiedad intelectual. Entonces es importante tener un sistema de gestión que nos ayude a identificar estas figuras, a darles un seguimiento, a poder llevar un trámite hasta las instancias correspondientes y poderle dar la atención, ¿no? Sobre todo a los investigadores. Y con esto voy al personal operativo. Es decir, ¿quién es quien lleva a cabo toda esta gestión para llegar a alcanzar la innovación? ¿Quiénes son las personas que figuran ahí? ¿Quiénes realizan la parte creativa? ¿Quiénes realizan la parte operativa dentro del laboratorio? ¿Quiénes están al pendiente de todos los ensayos y experimentos que se tienen que correr para llegar a obtener un resultado? Que eso es imprescindible porque de ahí van a derivar todas las invenciones. Entonces, como aspectos importantes, esos son los que se han llevado y tomado dentro del Centro de Biotecnología Genómica. Pues muchas gracias. Perfecto, doctorazo. Pues nada más te pediría si me ayudas a dejar de compartir la presentación. Genial. Y bueno, ya hay varias preguntas en ambos chats, entonces voy a comenzar a leerlas para que podamos irlas resolviendo. Y Claro. bueno, la primera pregunta es, ¿qué tan complicado es solicitar una patente? Híjole, pues mira, sí tiene sus detalles, ¿no? Por ahí, aquí en México, pues afortunadamente el INPI brinda atención personalizada cuando se trata de empresas pequeñas o también de inventores independientes. Por ahí ellos nos pueden guiar qué es lo que tengo yo que realizar o qué documentos tengo yo que llenar para poder solicitar una patente. Tanto las cuestiones que le competen al inventor como las cuestiones en donde tiene que ir elaborada mi invención, que es la memoria técnica. ¿Cómo es? La memoria técnica lleva una estructura, ¿no? Lleva un título que es descriptivo de la invención, un título que es simple, que detalla la naturaleza de la invención, lleva la ubicación del campo técnico, lleva la descripción detallada de la invención, se complementa con ciertas figuras y también pues hay que poner el apartado reivindicatorio, que legalmente es donde se establecen cuáles son los elementos que son esenciales para mi invención y que son los que van a estar protegidos, es decir, que me van a conceder a mí el derecho, ¿no? Donde va a estar el derecho de exclusividad.
Es un trámite que sí se necesita de personal especializado. No digo que sea imprescindible o sea imposible que una persona que no conozca a totalidad del tema pueda elaborarlo, porque en el INPI se les brinda esa atención, ¿no? Con el ideal de promover esas solicitudes. Ok. Y en el caso del IPN, Iram, pues hay una entidad que está dedicada a esta parte en particular, ¿no? Para que nos pudieras recomendar a investigadores que quizás no están viéndonos que son del CBG, sino de algún otro lugar del instituto o quizás de otra institución, ya los referiste al INPI, pero hablando del Politécnico, ¿a dónde pueden acudir para que los puedan orientar un poquito con esto? Así es. Mira, tenemos un área central que es la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica, que pues ellos, tanto por la cuestión organizacional, ¿no? Y de la estructura legal que tiene el Politécnico, ellos nos pueden apoyar en una búsqueda tecnológica, ellos nos pueden orientar sobre qué tipo de figura es la que más me conviene por el tipo de investigación que yo tengo, el tipo de resultados, así como también ellos están al pendiente de cuáles son los requisitos que se están girando, de que pasen por la oficina del abogado general y que lleguen también a la instancia competente, ya sea el indautor en el caso de los derechos de autor, ya sea el INPI en el caso de las invenciones, ya sea cualquier tipo de invenciones, ellos nos estarían dando el seguimiento. Ok, para que tomen nota porque lleva un proceso, pero como dice Irán, hay quienes nos pueden ayudar para que no se asusten, que no cunda el pánico. Hay otra pregunta también con respecto a lo que nos platicabas y dice aquí, con la transferencia tecnológica se pierden los derechos de tu producto o invento, ya que se entiende que estamos cediendo estos derechos a una empresa que va a invertir. No sé si nos puedes Bueno, decir. mira, hay dos tipos de derechos, un derecho patrimonial y un derecho moral. Por ahí en las patentes, en el documento, figuran dos nombres. Figura el nombre del titular, es decir, de la organización, y figura también el nombre del inventor. En el caso de las instituciones educativas, por ejemplo, aquí en México, como titular, ¿no? Por lo que viene dispuesto ahí en la Ley Federal del Trabajo, esa invención, pues como titular figuraría la institución, porque es donde se está llevando a cabo por parte del investigador, ya que sus tareas o sus labores, ¿no? De contrato vienen llevar a cabo investigación, a la institución académica le compete la titularidad, pero la invención, es decir, el inventor, figura el nombre de la persona que lo lleva a cabo. Si tú transfieres una patente, es decir, si Actividades esta están se le estudiando en llega un a programa. licenciar a un tercero, a una empresa, puede ser una licencia de exclusividad o no. Si es exclusiva, es una transferencia total, cambiaría el nombre del titular. En este caso cambiaría del Instituto Politécnico Nacional a la empresa SADCB, pero el nombre del inventor nunca va a cambiar. O sea, tú siempre vas a tener los derechos morales por esa invención. Tú siempre vas a ser el creador de esa invención. Quien cambia es el titular. Con los inventores independientes viene el nombre del inventor como titular y el mismo nombre como inventor. Si esa se transfiere totalmente, pues cambiaría el nombre del titular, pero el inventor se mantiene. Sí, eso es algo muy importante. Digo, creo que están surgiendo ahorita dudas de personas que estén interesadas en esto y qué bueno que estás aquí para que nos ayudes a disipar todas estas dudas que pueda haber. Y hay otra pregunta que tiene que ver con los costos. Dice aquí, ¿los costos de gestión de propiedad intelectual corren a cargo de, aquí dice del alumno o existe algún apoyo? Yo creo que sería alumno, investigador o del interesado, ¿no? Para que lo generalicemos. ¿Cómo es en este caso? Ok, bueno, mira, en el caso no estoy seguro en las demás instituciones, pero en el caso del Instituto Politécnico Nacional, todas las invenciones o ya sean de figuras de propiedad industrial, por ejemplo, los registros de marcas, los modelos de utilidad, los diseños industriales, esos corren a cargo del instituto. Entonces, ellos son quienes destinan un recurso para el registro de todas estas solicitudes. En el caso de los derechos de autor,
ahí sí el investigador, el estudiante, es quien cubre este gasto. Pero no es algo, pues, muy costoso, ¿no? Es alrededor de 300 pesos lo que cuesta en el INDAUTOR un registro de derechos de autor. ¿Qué cosas aplican como derechos de autor? Todo aquello que sea o derive de la creatividad humana, puede ser fotografías, obras literarias, composiciones musicales, pueden ser coreografías, pueden ser dibujos, etcétera. Sí, bien, para que vayamos distinguiendo, ¿no? Todas estas partes de los términos que, bueno, tú eres experto, pero hay personas que estamos aprendiendo. Y acá hay otra pregunta en el Facebook sobre empresas. Nos preguntan si han formado empresas los alumnos o egresados de sus posgrados y si hay asesorías para ellos. Sí, mira, en el caso del Politécnico, sí hay empresas, sí se han formado startups, y en el caso de nosotros es la transición con la que estamos comenzando. Entonces, aquí recibimos la asesoría, pues, de la incubadora, ¿no? De empresas que tiene el Politécnico, y también por parte del Departamento de Transferencia de Tecnología, en donde estamos trabajando en un programa de incubación, tanto de descubrimiento de clientes como de incubación. Es decir, uno que sea previo a decir, ya voy a formalizar mi empresa, ¿no? Voy a registrarla, tener mi acta constitutiva, etcétera. Sino a una etapa previa de validar si lo que yo tengo pensado como propuesta de valor en el mercado realmente se va a anclar, ¿no? A una cadena de valor. Poder validar si existen clientes, si mi invención resuelve una necesidad, una problemática, etcétera. Y pues bueno, por la naturaleza que tiene nuestro centro, estas empresas o estas startups, estas propuestas de valor, tienen que estar relacionadas a una base tecnológica. En este caso, pues biotecnología. Ok, Irán. Y tenemos otra pregunta, es con respecto a la transferencia tecnológica. Nos preguntan si es conveniente hacer transferencia tecnológica de aquello que descubriste o desarrollaste. Bueno, mira, ahí un descubrimiento, pues eso no es protegible, ¿no? Porque es algo que ya se encuentra en la naturaleza y tú meramente estás describiendo cómo se lleva a cabo un proceso que no viene de la inventiva humana. Lo que sí se puede proteger es una transformación de materia y energía que derive en una invención, en las figuras de propiedad industrial, como en el caso de las patentes. Si es esto, si es benéfico transferirlo, sí, porque el tener un derecho de patente, eso no te da o te brinda, ¿no? Te asegura un éxito comercial. Tener un derecho de patente es un derecho de exclusividad, es decir, que va a blindar a los demás de que puedan utilizar mi invención. Sin embargo, falta hacer una validación comercial. Es decir, mi invención se va a anclar en un proceso productivo, en una cadena de valor. Hay una empresa que pueda asimilar mi tecnología. Hay un cliente que necesite solucionar esta problemática. Es decir, tenemos que encontrar quién puede adoptar mi tecnología. Y ya una vez que identifiquemos y validemos que sí se puede, ahora sí, viene la transferencia. De ahí que es necesario hacer un estado del arte, porque en ocasiones, dependiendo, hay indicadores que se manejan, por ejemplo, en el índice global que publica la WIPO. Una de las cuestiones que evalúa es cuál es el nivel de desarrollo tecnológico, el nivel tecnológico que tienen las empresas en ciertos países, porque eso va a condicionar que puedan adoptar ciertas tecnologías. Entonces, si yo tengo una empresa que tiene métodos tradicionales de producción y no es necesaria la implementación automatizada, por ejemplo, pues a ellos no les va a ser necesario implementar un dispositivo que tenga control por Wi-Fi y lo pueda yo estar monitoreando en mi celular, ¿no? Entonces tiene que ir de la mano las necesidades que hay en la industria, en la empresa, con el nivel tecnológico que yo estoy desarrollando. Si el mío es demasiado avanzado y demasiado costoso,
va a ser muy complicado que se adopte. Pero cuando están a la par, que es el product market fit que intentamos encontrar, ahí sí, entonces estamos encontrando un cliente y está haciendo un match con mi desarrollo tecnológico. Entonces, ¿es posible transferirlo? Sí. ¿Benéfico? Sí, tanto para la institución como el inventor, porque va a recibir una compensación económica de esto. Ok, bueno, para considerarlo, ¿no? Como dices, tener ya ese ingreso y monetizar, que era uno de los puntos que también Así nos es. mencionabas. Bien, pues ya nos diste un panorama bastante interesante, tanto lo que pasa hoy día en CBG, para que estemos también atentos de todo lo que están haciendo, y bueno, de las duditas que surgieron ahorita, que quedaron algunas, pero se nos ha acabado el tiempo, entonces, como dice mi compañero Antonio, el tiempo nunca perdona, así que llegamos al final del momento que teníamos, pero pues nos gustaría que dieras un mensaje final a todo el público que nos siguió en esta transmisión, para poder dar el cierre con broche de oro de esta semana con CBG. Claro, con gusto. Pues estamos abiertos, ¿no? Como bien lo dice el lema del Instituto Politécnico Nacional, es disponer la técnica al servicio de la patria. Y está en nuestras actividades, pues el colaborar tanto con las dependencias del sector privado, del sector productivo, con instancias gubernamentales y con la comunidad en general. Entonces, estamos abiertos ahí cualquier duda que tengan, no, con confianza, no duden en escribirnos, en mandarnos por ahí un correo o bien a través de las redes sociales del Centro de Biotecnología Genómica, que creo que es lo que más hacemos actualmente, ¿no? Lo más fácil es entrar a Facebook, Instagram, Twitter y encontrar a esa persona u organización. Por ahí escríbanos cualquier cosa, quien quiera contactarnos, ahí estamos. Es un gusto para nosotros haber participado en este programa con la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología y colaborar, ¿no? con la naturaleza del Politécnico. Pues sí, también para nosotros, Iram, y bueno, agradecerles a todas las personas que hicieron, pues, que esta transmisión fuera posible, tanto del equipo de la Dirección de Difusión como del Centro de Biotecnología Genómica, a todos los investigadores que participaron y sobre todo a todas las personas que nos siguieron, que sin ustedes, pues este foro no sería lo que es, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho que hayan seguido esta transmisión y bueno, seguirlos invitando a que no se pierdan más eventos que tendremos en donde participará seguramente el Centro de Biotecnología Genómica para que les sigamos llevando la ciencia de una forma que no habían visto, para que conozcan al instituto y bueno, valoren todo el trabajo de ciencia y tecnología que se desarrolla aquí y como nos platicaba Iram, quizás en algún momento pues llevarlo más allá para que haya un contacto directo con la sociedad. Nosotros nos despedimos de esta transmisión, no sin antes decirles que se suscriban a nuestras redes sociales, nos sigan desde las redes del Centro de Biotecnología Genómica, que también visiten su página web, porque ahí también salen las convocatorias y hay mucha información que les puede ser de utilidad, y en las redes de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología. Nuevamente, muchas gracias a todos los que hicieron posible esa transmisión, y nosotros nos veremos el día lunes, porque los estaremos esperando en otro evento que tendremos, el Polifest de Ciencia. Así que cerramos la transmisión del día de hoy. Doctor Iram, nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Moni, por la invitación. Un saludo a todos. Bien, pues cuídense mucho y de excelente tarde.